Tal. Mi nombre es Marcela Coria y les voy a presentar a través de este video mi contribución. Antes que nada quiero agradecer a la comisión organizadora de Rastros Lectores por permitir mi participación de este modo. Bien, el presente trabajo procuramos analizar las prácticas de lectura en el ámbito de las bibliotecas populares en el periodo comprendido entre los años 1933 y 1955. De forma particular, nos interesa indagar en estos hábitos, en tanto condicionados por los imaginarios en torno a determinadas comunidades de lectores y lectoras, como así también la influencia dada por las políticas bibliotecarias de lectura segmentadas según públicos lectores objetos. Esto es, las mujeres, los niños y las niñas y los obreros. Asimismo, en el sentido de las políticas, aludimos al elocuente rol de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, concebida tanto como la institución impulsora y generadora de iniciativas orientadas al fomento del libro y la lectura, como así también como la representante de la voz oficial de estas nociones. De forma específica, en el periodo que nos ocupa, debemos reconocer los vaivenes políticos y sociales que se suscitaron en una época tan cambiante de la historia argentina. No obstante, se puede apreciar que la Comisión llevó adelante una serie de líneas de acción con el propósito de constituirse como la impulsora de las políticas culturales y bibliotecarias de fomento al libro y la lectura. Al mismo tiempo que las bibliotecas, en tanto mediadoras de estas políticas, establecieron diferentes mecanismos de incentivo a los lectores hacia la utilización de estas instituciones como espacios de lectura. Cabe consignar que estos lectores no contaban con larga experiencia en la práctica, sino que potenciados por la masiva alfabetización de principios de siglo y la ampliación de producción de bienes culturales, entre ellos los diarios, los libros y las revistas, en el periodo de entreguerras, se habían constituido recientemente como una comunidad lectora que aún se encontraba en proceso de consolidación. De manera puntual, se puede inferir que como parte de un proyecto político de integración, se implementaron simultáneamente iniciativas orientadas a fomentar la lectura y el uso de las bibliotecas populares por parte de niños, niñas, mujeres y obreros. Si bien su trascendencia reside en la conformación de un público lector, la particularidad radica en la implementación de políticas de lectura segmentadas, cuestión particular de este periodo. Esta categorización se instrumenta a partir de las conceptualizaciones incluidas en los documentos oficiales que definían a cada grupo en su ámbito de inserción. Además, se proponía literatura específica para cada uno según sus características propias, de acuerdo a los modelos propuestos que la Comisión consideraba que se debía leer. Respecto a estos públicos lectores particulares, resultan singulares los modos en que se constituyeron los imaginarios y las representaciones propuestos por las publicaciones oficiales, como también los ideales que mediaban la conformación de corpus bibliográficos sugeridos para cada uno de ellos. Ahora bien, la divulgación de las orientaciones de lectura de la Comisión se instrumentó a partir de la propagación de publicaciones y a la vez formó parte de una amplia estrategia tendiente a la institucionalización de las bibliotecas populares. A través de estos canales, la Comisión extendía a las bibliotecas del país sus políticas en materias de lectura. En relación a esto, resulta fundamental profundizar en dos cuestiones. Por un lado, en aquellas nociones e idearios que se extendían sobre la lectura y a partir de las cuales las bibliotecas populares debían fundamentar su desarrollo. Y por otro lado, en cuáles eran las propuestas que se pensaban en relación a estas representaciones. Luego nos introduciremos en las prácticas aludidas. Referimos entonces a ciertas ideas estructurantes que delimitan y sustentan las representaciones sobre la lectura y los lectores. De forma transversal se presenta una fuerte impronta relacionada con lo nacional. En este sentido, se invita a revalorizar, cito, los símbolos de la patria y de algunos hechos históricos, como también una fuerte inclinación a autores de nuestro país que introduzcan temáticas autóctonas. Además, de forma particular, se puntualiza en el ponderamiento del libro argentino y americano.
Asimismo, en este sentido integral, se difundieron orientaciones vinculadas a pensar las lecturas como formativas del público lector, ya sea desde un sentido educativo, como así también una formación cívica, espiritual y cultural que pregonara los sentidos sociales y políticos que acompañaban el funcionamiento de la Comisión en tanto un organismo del Gobierno Nacional. Dicho lo anterior, consideramos ahora la idealización del público lector de acuerdo a la segmentación que habíamos presentado a través de grupos claramente definidos e identificados. Desde el inicio del periodo se corporizó en el discurso divulgado a través de los canales oficiales la idea de constituir un público infantil captado por las bibliotecas populares. Naturalmente en diálogo fluido con los espacios de bibliotecas insertos en las escuelas, pero más bien era la idea de constituir un lectorado infantil por fuera de los requerimientos educativos. Es decir, que los niños y las niñas se establezcan en el lugar propio de las bibliotecas populares. Esta intención, también contagiada al quehacer bibliotecario en su ámbito de biblioteca popular, alentándolos a introducir a los niños y a las niñas, investigarlos y formarlos como lectores de biblioteca. Cito: «He aquí la preocupación constante de las bibliotecas populares, cuyos animadores deben para ello dirigir la mirada a los niños». Por otra parte, se propone una segmentación constituida por las mujeres como lectoras de bibliotecas. Cabe destacar que esta delimitación se presenta más claramente desde mediados de la década del 40, ya que la primera década del periodo estudiado existe una gran ausencia femenina en los espacios ligados al ambiente cultural y en particular a las bibliotecas. La concepción con la que se proponía este lectorado se caracterizaba por una idealización muy específica de las mujeres lectoras, que naturalmente iba acompañada por el contexto social de la época, que ubica a las mujeres en un lugar relegado de las prácticas públicas. En este sentido, vale consignar que no redundan los artículos refiriéndose a las mujeres en relación a la lectura. Por último, sobre los obreros, la conceptualización se instrumenta a través de ideas vinculadas a pensar en los trabajadores como personas capaces de establecer arribos a la lectura por fuera de su desempeño laboral. Esto es, a raíz de la expansión industrial aquecida en Buenos Aires en los años 30 y como consecuencia de las mejoras laborales alcanzadas durante el periodo, se posibilitó el espacio de tiempos de ocio para los obreros. Es allí donde se empieza a considerar a estos momentos como aquellos específicos en los que los obreros podían volcarse a la lectura y a frecuentar bibliotecas. Es decir, se concibe por un lado un obrero lector abocado a la lectura técnica y propia de la tarea en el contexto de la profesionalización del trabajo obrero, pero también se concibe al obrero como interesado en literatura de ficción en sus periodos de esparcimiento. Resulta ineludible pensar a los trabajadores como un grupo que debía ser atraído a la lectura y por consiguiente a las bibliotecas. Ahora bien, sobre las políticas concretas que introdujimos anteriormente en relación a cada uno de estos segmentos lectores propuestos, mantenemos esta presentación de forma separada y nos centramos en rescatar aquellas indicaciones de la Comisión sobre estos públicos claramente definidos. En miras a las directrices destinadas al público infantil se focaliza principalmente en la creación de secciones especializadas y la organización de eventos de lectura con premios de estímulo. Como complemento, la biblioteca debía destinar su atención a seleccionar el material con que dotarían tales secciones. Como mencionábamos, en la constitución de las bibliotecas populares se debía asegurar una colección destinada a los niños y a las niñas. Cito: «Dentro de su bibliografía debe establecer una porción de literatura infantil, las que han de usarse directamente por pequeños lectores, para que se habitúen de ese modo al manejo de los libros». Por otra parte, con respecto al lectorado femenino, debemos volver a mencionar que si bien se reconocía y constituía una comunidad con intereses concretos sobre la lectura, no se contemplaban sus reales intereses en materia de lectura, es decir, por una parte es posible hallar reconocimiento de los avances en el terreno de las bibliotecas,
No obstante, a la hora de sugerir recomendaciones, las manifestaciones se empezaban de forma contraria, proponiendo materiales vinculados a tareas hogareñas, obligaciones en su rol familiar, ocupaciones vinculadas a su religión, muy por fuera de la participación pública y ciudadana sobre la que el colectivo de mujeres estaba avanzando. Resulta evidente reconocer que estas no eran las preocupaciones de todas las mujeres, pero seguramente tampoco las temáticas enunciadas por las organizaciones bibliotecarias para conformar las conexiones de bibliotecas. En efecto, las propuestas bibliográficas de la comisión estaban orientadas a obras de carácter ilustrativo sobre la misión humanística de la mujer, deberes, derechos, religión, conocimientos caseros y labores. Del mismo modo, se sugería literatura relacionada con el embellecimiento del hogar, artes decorativas, tareas domésticas, manualidades, educación de los hijos y colecciones enriquecidas con versiones apropiadas de geografía, historia, literatura e instrucción cívica. Ahora bien, los obreros se incorporaron también como una parte esencial del lectorado, estableciendo para ellos estrategias e iniciativas de acuerdo con sus necesidades de información. En este sentido, se fueron disponiendo espacios propicios para el desarrollo de actividades culturales y de lectura, como las bibliotecas. Sin embargo, no se constituyó una práctica arraigada desde sus inicios, ya que no era habitual que los obreros concurrieran a las bibliotecas populares. Por este motivo, desde el boletín, se las instaba a realizar tareas de promoción. Se establecían ciertas características a las que debían atender las bibliotecas a fin de constituirse como el exclusivo sector donde los trabajadores invertían su tiempo de ocio. Las sugerencias apuntaban a los catálogos, la disposición espacial, las actividades de promoción y el mobiliario. Se consideraba que los obreros debían convertirse en trabajadores técnicos especializados. De modo que para su formación existían las escuelas de orientación, en las cuales tenían acceso a libros industriales, de oficio, manuales y guías de consulta. Los artesanos, por su parte, tenían contacto con manuales elementales de consulta, croquis, esquemas y diapositivas. De manera paralela, se apelaba a que el obrero tenga un contacto de disfrute con el libro. Ahora, sobre las representaciones de práctica de lecturas diremos que, como mencionábamos, las bibliotecas populares y las instituciones encargadas de ella, ya sea a nivel nacional o provincial, se encargó de recortar una porción de la producción editorial para proponérsela a las diferentes comunidades de lectores. Ahora bien, cabe preguntarnos hasta qué punto, cuáles fueron, en la medida que las fuentes nos permiten interpretar, los modos en que los lectores se habituaron a estas políticas concretas. En relación a los niños y las niñas, vale destacar que la cantidad de iniciativas y recursos desplegados para tal fin fue considerable. Es decir, se institucionalizó de forma evidente durante todo el periodo como una clara política de la Comisión, por lo que, y en consonancia con el despliegue educativo desarrollado, podemos sostener que alcanzó cierto éxito, ya que gran parte del crecimiento alcanzado por las bibliotecas populares en términos cuantificables de lectores se debió a la adopción de esta comunidad de lectores. Debe considerarse más que este tiempo fue propicio para tal desarrollo, ya que durante las primeras décadas del siglo XX se había consolidado la enseñanza primaria y obligatoria para niños y niñas en edad escolar, lo que habilitó un gran número de infantes a la llegada de los textos y a la llegada de los escritos. Así, los niños y las niñas encontraban en las bibliotecas populares apoyo para sus actividades educativas, pero también un espacio para desarrollar actividades recreativas y culturales. Por su parte, el avance de las mujeres en este sentido fue considerablemente más lento, ya sea por las dificultades que suponía ciertos resabios de analfabetismo, ya que no habían sido incluidas en la educación obligatoria, o bien por dificultades en el idioma por su condición de inmigrantes, como así también por el carácter subordinado a lo que fueron condenadas las mujeres en lo que refiere específicamente a prácticas en el espacio público. No obstante estas contrariedades, podemos sostener que entrada la década del 40 las mujeres lograron avanzar progresivamente desde la
esfera privada hacia el ámbito público, acompañadas de un aumento de su presencia en las bibliotecas, ya sea como bibliotecarias o como lectoras. Ahora bien, esto debe ser arribado con muchísimos matices, ya que, si bien hubo avances en materia política y social, las mujeres aún continuaban ligadas casi exclusivamente a garantizar el normal desarrollo del núcleo familiar. De este modo, conllevaban la responsabilidad de solventar las necesidades básicas de funcionamiento en lo que refiere a tareas de mantenimiento de la casa y cuidado y contención de todo el grupo del hogar. A la hora de interpretar el papel femenino dentro de las bibliotecas, resulta indispensable tener en cuenta que tradicionalmente la mayoría de las bibliotecas fueron y son en gran medida mujeres. No obstante, cabe mencionar que si bien la presencia femenina era superior en el desarrollo diario de la profesión, quienes figuraban en eventos y publicaciones sobre el desarrollo de la disciplina bibliotecológica de la época eran principalmente hombres. En tanto que los sectores obreros, al igual que las mujeres en su condición de adultos, también debieron sortear algunas dificultades a la hora del arribo a la lectura y los impresos. No obstante, existen ciertos condicionantes del periodo que estimularon y posibilitaron su constitución como parte de un lectorado, instancia que hasta el momento se había encontrado relegada. Naturalmente fueron cruciales los avances de su participación en manifestaciones públicas de reclamos de derechos, como así también cierta institucionalización del trabajo obrero que posibilitó la afiliación a organizaciones sindicales. De este modo, los trabajadores, aunque considerando las variaciones en relación a su territorio de incidencia, como así también a la tarea realizada, comenzaron a apropiarse de actividades y recursos relacionados con la cultura, entre ellos la lectura. Por este contexto, se deja ver que la llegada a las bibliotecas populares, en tanto espacio físico, no fue una práctica frecuente. No obstante, las variadas políticas desarrolladas por la Comisión lograron una vinculación original, aunque esta novedad no invalidó cierta adherencia de modo favorable. Para finalizar, cabe agregar, a la hora de cuestionar el grado de correspondencia entre las políticas bibliotecarias de lectura de la Comisión y las prácticas lectoras de las bibliotecas populares, podemos afirmar que se alcanzó cierta correlación, sobre todo considerando que las instrumentaciones motorizadas por la Comisión en materia de lectura condicionaron los modos en que se desarrollaron las instancias de lectura en el marco de las bibliotecas populares. La apropiación que tomaron las bibliotecas populares de cada una de estas políticas fue diferente y debió adaptarse a sus contextos geográficos, económicos y sociales. No obstante, en cada una de ellas ocasionó modificaciones en su accionar que estuvo mediado principalmente por aquellas directrices dispuestas por la Comisión como contrapartida de la protección y ayuda económica recibida. Bien, les agradezco nuevamente a la Comisión Organizadora de Rastros Lectores y bueno, seguiremos el intercambio por otros medios. Muchas gracias.